Capítulo 338. Matando a Dao Yu. Dao Yu temblaba. Todo su cuerpo se contraía ligeramente, como si estuviera en dolor. Después de todo, la herida de su cuerpo aún no se había curado por completo. Pero lo principal era la ira que aún humeaba en su cuerpo. En comparación con su ira por la pérdida de la semilla, el dolor naturalmente no era gran cosa. No había nadie más aquí, solo Xiaoshuan y Dao Yu. Cuanto más veía a Dao Yu actuar de esta manera, más decidido se volvía Xiaoshuan a guardar esa cosa preciosa que acababa de conseguir y no dársela a nadie, especialmente a Dao Yu. Xiaoshuan podía oír el jadeo áspero de Dao Yu, como un toro de fuego furioso. Justo cuando Xiaoshuan estaba a punto de salir y limpiar el lugar, sintió un cambio. Parecía haber alguna energía invisible alrededor alborotándose, y el detonante de esto era Dao Yu de pie allí. El poder de esta energía hizo que Xiaoshuan se sintiera mal. Desde las grietas entre las piedras, Xiaoshuan vio cómo estaba Dao Yu en ese momento. La parte superior de la cabeza de Dao Yu tenía grietas y podía ver numerosas líneas finas desde su cabeza hasta su torso, extendiéndose hasta sus brazos como venas. Las líneas finas que aparecieron todavía se extendían, cubriendo el cuerpo de Dao Yu. Pero no solo eso. Estas líneas finas también lapían como venas, engrosándose y adelgazándose. Dao Yu sintió que tal cambio era algo bueno, que podía sentir el poder fluyendo por sus venas, que su cuerpo se estaba reforzando y cambiando en una buena dirección. Solo en este momento, Dao Yu no tuvo mucho tiempo para saborear tal cambio. Todavía estaba furioso por la pérdida de la semilla. Su ira hizo que su pensamiento fuera poco claro. Por un momento, no pensó en los resultados y la importancia de tal cambio. Para sorpresa de Xiaoshuan, en el cuello de Dao Yu apareció un tatuaje de una cadena. Ese era el patrón de esclavo de la ciudad de Baishi. Después de desbloquear a un esclavo superior, las líneas en el cuerpo del esclavo también cambiarían. No había tantos como los esclavos inferiores. En ese momento, Xiaoshuan sintió que la cadena en el cuello de Dao Yu parecía apretarse. Los músculos abultados hicieron que toda la persona de Dao Yu pareciera hinchada. El cambio en Dao Yu continuó, mientras que el flujo de aire a su alrededor se agitaba salvajemente. Con un rugido, las cadenas se apretaron y se apretaron más. En cuanto a su esternón, columna vertebral, extremidades, rodillas y otras partes del cuerpo, casi todos los huesos del cuerpo de Dao Yu chirriaban, como el sonido de una serpiente de cascabel sacudiendo su cola. Mientras tanto, el brazo de Dao Yu, que estaba gravemente herido, se estaba reparando rápidamente, hasta que una imitación completa renació. Su corazón se hizo más fuerte. En las venas de su cuello, la sangre fluye rápidamente. La expansión de sus músculos pareció ir rítmicamente hacia afuera, mientras su corazón latía. De repente, Xiaoshuan escuchó un fuerte golpe de movimiento. Parecía que la cadena se estaba rompiendo. Al mismo tiempo, la cadena en el cuello de Dao Yu realmente se desconectó y al derretirse, se dispersó gradualmente hasta desaparecer por completo. La esquina del ojo de Xiaoshuan se contrajo de repente. Luego se detuvo para mostrar un color de asombro. Una vez le preguntó a Su Gu, ¿un esclavo que había sido esclavizado puede liberarse de las cadenas? Fu Gu dijo que sí, pero las probabilidades eran extremadamente bajas. Para poder hacer ese nivel por alguien sería un genio. No solo el talento debería ser extremadamente alto, sino que también se necesitaba una cierta cantidad de suerte. Eso no es algo que cualquiera pudiera hacer, así que ninguno de ellos lo intentaría. Y ahora había un hombre como ese frente a Xiaoshuan haciéndolo. En la mente de Xiaoshuan había un fuego que no pertenecía a los esclavos y no a la llama tótem de la tribu Flaming Horns. Tampoco es el tipo de llama bicolor de un dueño de esclavos. En cualquier caso, era una llama de independencia, fuera del alcance de los esclavos. Esta fue su observación de la fuente de poder de Dao Yu en ese momento. En este momento, Dao Yu era como una furia de ira, potenciándose como un demonio. Las fluctuaciones de poder que estallaron hicieron que la cara de Xiaoshuan se volviera inusualmente digna.
¡Boom! Dao Yu estaba golpeando el costado del pilar de piedra de nuevo, sus ojos llenos de locura de destrucción, como si hubiera perdido la cabeza. El palacio se sacudió aún más, y las piedras cayeron junto con el polvo. No puede seguir así. Xiao Xuan inmediatamente dirigió su poder tótem a la cima. La llama tótem en su mente se revolcó violentamente. Su sangre pareció fluir con la apariencia de su tótem, apresurándose y hirviendo. El impulso en su cuerpo era como un río, corriendo resueltamente hacia adelante. Parecía que incluso si se enfrentara a un muro grueso, también podría romperlo con fuerza. En comparación con Dao Yu, que acaba de romper sus cadenas, el suyo no era débil. ¿Qué fue eso de que Dao Yu acabara de romper sus cadenas? Todavía podía matarlo. Casi en el momento en que Xiao Xuan salió corriendo, la locura de Dao Yu cambió su objetivo al pilar de piedra del lado de Xiao Xuan. Luego, su vista se fijó en el cuerpo de Xiao Xuan. En ese momento, en la visión de Dao Yu, las piedras circundantes, los cadáveres e incluso todo el palacio se volvieron borrosos. Su vista solo tiene a Xiao Xuan a la izquierda, el que robó la semilla y rompería sus sueños. Al ver a Xiao Xuan salir corriendo, Dao Yu no evitó el choque. Su cuerpo brilló directamente hacia donde Xiao Xuan salió corriendo. Al saltar, la losa debajo de sus pies no pudo soportar este impacto repentino. Por lo tanto, se rompió en pedazos de diferentes tamaños. Las migajas de piedra se levantaron como niebla, las densas rocas entrelazadas con las sombras. El aire parecía como si fuera golpeado por golpes de martillo, dispersando capa tras capa de los escombros y el polvo que cayeron de la parte superior. Uno ya no podía contar cuántas veces los dos se encontraron cara a cara. Mientras los escombros caían de la parte superior, Xiao Xuan no dudó ahora mientras se abalanzaba directamente hacia Dao Yu. El flujo de aire a su alrededor pareció ser impulsado por los movimientos de Xiao Xuan, mientras corría hacia Dao Yu. Su puño aún no ha llegado, pero el aire opresivo hizo que pareciera que un ejército había cruzado y estaba rodando. El poder contenido en él era evidente. Ante el ataque de Xiao Xuan, Dao Yu tenía absoluta confianza en sí mismo y no evitó apresurarse demasiado. Su tobillo de repente volvió a girar, golpeando el suelo y aplastando otra losa de rocas. En la mente de Dao Yu, mientras hubiera roto las cadenas, estaría fuera del alcance de los demás. Además, este niño tribal, incluso si esta persona ha sido promovida, no sería tan fuerte como los suyos, rompiendo las cadenas. Ya había matado a varios miembros de la tribu, después de convertirse en un esclavo superior. En su opinión, aunque los miembros de la tribu tenían habilidades tan extrañas, también eran abismales, especialmente después de que había aprendido los secretos del fuego tribal. Él lo menospreció. «Mata. Va a matar a este hombre que robó la semilla». Se podían escuchar una serie de rugidos en el aire como el trueno rodando o los tambores golpeando. Cada golpe contenía la determinación de matar. Si la gente común estuviera frente a una ofensiva como esa, seguramente se vería afectada por el shock. Solo quedaba el rugido en el palacio subterráneo debajo del desierto. Las otras voces parecían extremadamente débiles bajo tal rugido. La losa rota se dividió en más pedazos más pequeños. Las mirajas de roca y el polvo que se dispersaron cubrieron el área por un tiempo. Xiao Xuan sintió como si estuviera de vuelta en el bosque de montaña, lleno de misterio y crisis. Luego, había llegado a una situación contra una bestia feroz. Ante la bestia, una omisión, un impulso ligeramente más débil, podría crear una situación irrecuperable. En este momento, era lo que estaba sintiendo. Y más aún, era mientras se enfrentaba a Dao Yu, el traidor de la tribu. No podía retroceder, no podía ser débil. El ataque del otro lado es fuerte, pero él es más fuerte. El otro lado es agudo, pero él es aún más feroz. El otro lado tiene que hacerlo, así que luchará más. Las líneas tótem en el cuerpo de Xiao Xuan comenzaron a brillar. El fuego fundido, como lo hizo con la llama azul en el Coliseo antes, como si quisiera quemar a la gente. ¡Boom! Dao Yu fue golpeado en la cabeza. Después del primer golpe, Xiao Xuan no se detuvo. Fue seguido por un golpe que el ojo desnudo no pudo ver y bombardeó el pecho de Dao Yu. Los dos golpes en sucesión hicieron que el cuerpo de Dao Yu volara y diera vueltas en el aire.
luego se estrellara contra el suelo. Su cuerpo continuó deslizándose hacia atrás por un tiempo antes de detenerse. Xiao Xuan todavía quería seguir golpeando un par de veces, pero descubrió que el cuerpo de Dao Yu comenzó a tener esas grietas en su piel a lo largo de las venas de su tatuaje, con sangre saliendo de adentro. Se derramó en el suelo mientras Dao Yu inclinaba la cabeza en dirección a Xiao Xuan. Su boca constantemente escupía sangre, todo su cuerpo se contraía. Esta vez no fue por ira, sino por una reacción incontrolable. Los dos golpes de hace un momento fueron como una señal, como un par de manos que empujaban el comienzo de un dominó, haciendo un poco de ruido hasta que la cadena de dominó cayó. Dao Yu solo pudo dejar escapar fuertes respiraciones, mientras su terrible decadencia y declive continuaban. Su cuerpo estaba salpicado de sangre, su expresión estaba distorsionada por el dolor, haciéndolo parecer más horrible. Sus ojos también estaban llenos de incredulidad. ¿Perdió cuando rompió las cadenas? Sí, dados otros 2 días. No, un día fue suficiente. Había estabilizado la fuerza alborotadora en su cuerpo. Luego, después de prepararse antes de la pelea, seguramente podría vencer a este chico. Podría. No podía dejar que este niño robara la semilla. Es suyo, de Dao Yu. También quería construir su propia ciudad del desierto, convertirse en dueño de esclavos, convertirse en rey. ¿Cómo puede morir así? Su corazón no estaba reconciliado, no estaba dispuesto a morir. Perder contra cualquiera, especialmente perder contra este niño, no. Los ojos de Dao Yu se abrieron de par en par, mirando a Xiao Xuan que se acercaba a él. Las migajas de piedra y el polvo se han posado, y deberían haber aclarado su visión. En cambio, se había vuelto borrosa. Sintió que la fuerza en su cuerpo estaba cortando bruscamente, que el poder y la sensación de arrebato de romper las cadenas parecían ser una ilusión. La marea había subido y luego la marea retrocedió. Finalmente, en su visión borrosa, la figura que se acercaba cada vez más pareció convertirse en fuego. Parecía haber un patrón en las llamas, un patrón de doble cuerno que había dejado atrás hace mucho tiempo. Xiao Xuan miró a Dao Yu que había perdido lentamente el aliento. En su corazón tenía alguna duda. Sus 2 golpes, aunque había usado mucha fuerza, si Dao Yu hubiera tenido más poder al romper las cadenas, no debería haber sido tan fácil de matar. El final de estas actuaciones fue más como una parada abrupta. Xiao Xuan presionó su dedo sobre el pulso de Dao Yu. De hecho, ha dejado de latir. Diferente a su apariencia fuerte, el cuerpo de Dao Yu parecía un desastre, gravemente dañado. ¿Solo por la semilla? No, no es necesariamente por la semilla. Mientras Xiao Xuan estaba pensando, de repente, todo el palacio se estremeció. Una gran cantidad de piedras de la parte superior cayeron, junto con el polvo que provenía de las grietas en el techo y las paredes. ¡Bum! Hay otro temblor. Es como si alguien arriba estuviera golpeando deliberadamente abajo. El polvo que cayó abajo se expandió como una cascada. Grandes trozos de rocas empezaron a caer. El cristal iluminado estaba mucho más tenue después de que la semilla fue envuelta, y ahora estaban cubiertos de polvo, lo que los hizo aún más oscuros. Eso, ¿quién demonios estaba ahí arriba? Ahora no era el momento de pensar en otras cosas. Xiao Xuan se apresuró hacia la salida. Dentro del palacio, las antorchas se habían apagado hace mucho tiempo, por lo que el lugar estaba oscuro. Lo bueno era que Xiao Xuan todavía podía ver el camino en su campo de visión especial. Después de que Xiao Xuan huyó, el lugar donde había peleado con Dao Yu tuvo otro temblor y comenzó a colapsarse. El palacio subterráneo, que había consumido cientos de vidas de esclavos y ahora enterrado docenas de vidas, estaba a punto de convertirse en una cosa del pasado. Capítulo 339. Me niego. Xiao Xuan salió corriendo por el pasaje subterráneo hacia la entrada con el palacio detrás de él colapsándose rápidamente. La zona derrumbada se acercaba cada vez más. Al retirar la losa y perforar, de repente notó algo, por lo que Xiao Xuan se dirigió inmediatamente hacia un lado. Una flecha disparada desde detrás de él cruzó por poco el pelo de Xiao Xuan.
Su largo cabello fue rozado por la punta afilada y el viento junto a sus orejas y rostro fue agitado por la flecha. ¡Peng! Las flechas se clavaron en la arena, no muy lejos de Xiao Xuan. La arena levantó una pequeña tormenta, como una flor de arena floreciendo. No había vuelta atrás. Xiao Xuan se apoyó con un giro. Se escuchó de nuevo un agudo silbido, seguido de flechas desgarrando el aire, cruzando instantáneamente una distancia de decenas de metros. Estas se dirigieron hacia donde estaba Xiao Xuan, con una luz fría y aguda cuando la flecha rozó la cintura de Xiao Xuan, antes de clavarse en la arena. Había hecho explotar un búnker de arena de casi 1 metro de distancia. No hubo respiro en absoluto. En el momento en que aterrizó, llegó otra flecha rápidamente. Xiao Xuan lanzó su cuchillo. Estaba girando antes de chocar contra la rama de la flecha, pero no se retiró, esquivando hacia el lado de donde venía la flecha. En ese momento, Xiao Xuan tenía toda su energía concentrada en el arquero. La persona estaba envuelta en una capa, su rostro cubierto con un paño, por lo que no se podía ver ni un ápice de su aspecto, pero el viento soplaba el largo cabello de la persona, que había perdido su suavidad y se había vuelto muy desordenado, probablemente debido a la larga caminata por el desierto. El paño polvoriento fue arrastrado por el viento, por lo que se podía ver vagamente la protuberancia de la figura bajo la capa. Había algunas armaduras de metal de bajo perfil, no tan doradas, pero brillantes. Esta era una mujer, y su identidad no era baja. Si podía llevar una armadura de metal, entonces era muy probable que fuera una de las propietarias de esclavos de las 3 ciudades principales. Los ojos de la arquera estaban fijos en Xiao Xuan. Aunque en ese momento, Xiao Xuan todavía estaba a más de 50 metros de la otra persona. Podía sentir el frío de sus ojos, lo que decía que quería matar a Xiao Xuan con sus flechas frías. Del otro lado, sosteniendo un arco fuerte, era similar al arco que Xiao Xuan vio en la mano de Dao Yu. La fuerza del arco se podía sentir por las pocas flechas de hace un momento. La diferencia era que las flechas disparadas por el otro lado tenían mayor amenaza que Dao Yu ese día. ¡Zzt! Otra. Con el temblor de la cuerda del arco, las flechas en el aire estaban en una alta velocidad de rotación. Con la fricción del aire, emitía un fuerte rugido, como si los meteoritos fueran disparados hacia Xiao Xuan. Xiao Xuan esquivó rápidamente la flecha disparada. Una flor de loto de arena seguía floreciendo en el suelo, cada vez que el área de explosión estaba muy cerca de Xiao Xuan. Ignorando las salpicaduras de arena para concentrarse en la otra persona, Xiao Xuan se fijó en la arquera, incluyendo cada uno de sus pequeños movimientos. Cada mirada era para determinar su próximo momento en el que volvería a disparar, y luego hacer juicios para evitar la amenaza de los disparos de flechas. En este momento, las pupilas de Xiao Xuan estaban entrenadas en las flechas y las sombras de las flechas. Al ver que Xiao Xuan se acercaba cada vez más, la otra persona tenía menos y menos flechas en sus manos. Luego, directamente tiró el arco a un lado, sacó una espada de doble filo de casi 4 pulgadas de ancho. Después de un movimiento de muñeca, trazó un hermoso arco con ella mientras se enfrentaba a Xiao Xuan. Una hoja se encontró con la otra, y los golpes hicieron estallar una serie de chispas. La espada, que iba hacia el pecho de Xiao Xuan, fue retirada por una fuerza feroz. ¡Weng! Las vibraciones del choque de los metales hacían que el cuero cabelludo se sintiera como si fuera a explotar. ¡Peng! Cuando el suelo tembló, las 2 personas en el encuentro se separaron. Xiao Xuan se retiró apresuradamente 10 pasos. Entonces, una bestia gigante corrió delante de Xiao Xuan. Cada uno de sus pasos parecía hacer temblar el suelo. Sus gruesas pezuñas pisoteaban el suelo, salpicando innumerables arenas. Justo cuando esta bestia pisoteó con fuerza. Esta bestia de gran peso se levantó frente a la gente de enfrente y luego pisoteó con fuerza. La cortina de arena que se levantó fue dividida por una hoja aplastante. Después, en el área del palacio donde se había derrumbado en su mayoría, se podía ver que había un enorme agujero muy evidente. Los ojos de Xiao Xuan se fijaron en la persona que no estaba lejos de la bestia. La bestia que no había visto antes en Ciudad Bestia parecía haber sido esclavizada, y que el hombre que la había esclavizado era la mujer con la capa que estaba a su lado.
La espada del otro lado se reflejaba bajo la luz del sol caliente y era muy deslumbrante. Sin embargo, ahora ya no atacaba, sino que estaba parada tranquilamente. El otro lado estaba de pie en un área encima de las dunas de arena, mientras que la ubicación de la posición de Xiao Xuan era más baja. Por lo tanto, el otro lado estaba mirando a Xiao Xuan desde arriba. Frente a Xiao Xuan estaba el gigante todavía rascándose sus robustas pezuñas, como esperando la orden de su dueño para empezar a pisotear de nuevo. Pero su objetivo ya no era el palacio, sino un punto más pequeño que era Xiao Xuan. Xiao Xuan levantó una sola ceja. Oyó el sonido de algo que se acercaba rápidamente detrás de él. ¡Gaga! ¡Gaga! Detrás de las colinas, una enorme cabeza de serpiente saltó. La serpiente se dio la vuelta sobre las dunas y se dirigió hacia Xiao Xuan. Sin embargo, no se acercó, deteniéndose a casi 50 metros de Xiao Xuan. Era la cola de la serpiente gigante la que se movía, haciendo un ruido de traqueteo. La atención principal de Xiao Xuan, sin embargo, no era la aparición repentina de la serpiente de cascabel gigante, sino la persona que estaba de pie en la cabeza de la serpiente. ¿Shishu? Xiao Xuan no esperaba encontrarse con Shishu aquí. Nos encontramos de nuevo. El tono de Shishu sonaba como un amigo al que no había visto en mucho tiempo. Si el caso ahora no fuera como es, sería fácil tratarlo así. Esto es malo. Eso es lo que Xiao Xuan estaba pensando en ese momento. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Xiao Xuan. Solo por un esclavo. Shishu pareció haberlo mencionado casualmente, muy casualmente. ¿Dao Yu? El corazón de Xiao Xuan se movió. ¿Dao Yu es tu persona? No exactamente. Está muerto. Dijo Xiao Xuan. Es mejor que esté muerto que matarlo yo. Shishu parecía estar más inclinado a tener un Dao Yu muerto. Un muerto es más obediente. Después de que Shishu habló de eso, agregó más en un tono de conversación. Pero, ya que nos encontramos aquí, puedes hacer un viaje con nosotros. ¿Y si no voy? Xiao Xuan miró a Shishu, todo el tiempo estando atento a la otra persona cubierta con una capa, para evitar un ataque sorpresa allí. ¿Te niegas? Shishu dijo estas 3 palabras como si fueran una pregunta, pero con la mitad de su significado, que no debía ser negado. De hecho, ahora Xiao Xuan estaba asediado. Enfrentando a 2 dueños de esclavos y 2 monstruos, estaba en una posición realmente mala. Xiao Xuan no hizo ningún sonido y los otros 2 tampoco hablaron, sus expresiones mostrando que estaban esperando la respuesta de Xiao Xuan. De repente, Xiao Xuan sonrió, rompiendo la atmósfera del enfrentamiento en ese momento. Me niego. Al escuchar la respuesta, Shishu entrecerró los ojos mientras seguía mirando al mismo lugar. A los pies de Xiao Xuan, una criatura azul se adentró desde debajo de la arena. Era un escarabajo. Posteriormente, un escarabajo negro salió del suelo y pareció informar en general cuando otros salieron corriendo. La arena amarilla estaba rápidamente ocupada por los escarabajos negros, no solo alrededor de Xiao Xuan, sino más lejos, incluyendo la posición de Shishu y la persona cubierta con una capa. Había escarabajos negros por todas partes, como una ola negra que se abalanzaba. Capítulo 340. Tonterías. Esta situación estaba completamente más allá de lo que Shishu había esperado. Mirando su expresión, uno sabría que siempre había tenido la mano ganadora, sintiendo que todas las cosas estaban bajo su control. Sin embargo, al ver la escena actual, Shishu tuvo un shock raro. También fue la primera vez que se encontró con una situación como esta. Por otro lado, no lo verías por la forma en que Xiao Xuan ha estado manteniendo una cara estoica. Tiene una mirada inescrutable, pero su corazón también estaba rugiendo. ¿Qué es esto? No esperaba que un bicho que había esclavizado practicando la ley de la esclavitud se hubiera convertido en tal. Cuando estaba en Ciudad Bestia con Xiao Xuan, descubrió que el escarabajo había llamado a varios hermanitos y ahora lo ha convertido directamente en un ejército de bichos. Las 2 bestias en este momento tampoco tenían su compostura.
La enorme serpiente de cascabel sacudió su cola para deshacerse de los bichos que trepaban sobre ella. Sin embargo, más y más bichos salieron de la arena, y también parece que no saben cómo temer a los behemoths mientras la cola de la serpiente se sacudía de nuevo. No sabía qué debía hacer. Anteriormente, el color de la arena podía verse desde algunos vacíos, pero no pasó mucho tiempo antes de que el suelo se volviera negro y la brillante armadura trasera brillara bajo la luz. La persona encapuchada miró a los escarabajos reunidos. Incluso si fuera valiente, creía que el valor de esta fuerza era grande, y ahora no podía calmarse. Por miedo, pateó abiertamente a los escarabajos reunidos. Luego barrió un cuchillo para limpiar los escarabajos que saltaban sobre la espalda de su bestia. Después de que saltó sobre su bestia, el lugar donde había estado parada antes, que antes estaba despejado, se cubrió con olas de bichos negros en un abrir y cerrar de ojos. El pisotón de las pezuñas de la bestia que hizo que el palacio subterráneo colapsara también fue inútil en este momento. Estos bichos que se habían arrastrado desde el suelo no entenderían el miedo a ser pisoteados hasta morir así. Mientras Shishu miraba a los escarabajos negros presionados mientras se abalanzaban en olas, pensó en algo. De una bolsa que había estado cargando, sacó un trozo de carne seca, su comida que estaba naturalmente bien preparada para un largo viaje. A diferencia de las que Xiao Xuan había comido, que eran un poco ásperas, la carne seca de Shishu era más delgada, prensada y luego preparada en un rollo. Shishu desplegó la rebanada de carne enrollada para expandirla un poco. Luego arrancó un trozo medio palmo grande antes de tirarlo. La rebanada de carne cayó a más de 20 metros del cuerpo de la serpiente. En ese momento, la ola de bichos ligeramente calmada se abalanzó instantáneamente, yendo hacia donde cayó la rebanada de carne. Alrededor de los bichos que se abalanzaban era como una ola que salía de la nada, elevándose instantáneamente. Manteniendo un ojo en eso, Shishu no pudo evitar contraer un párpado. Todavía estaba preocupado por su aparición. Si este ejército de escarabajos estuviera bajo su control, no se preocuparía demasiado incluso si fueran vegetarianos o comieran otras cosas. Él mismo había visto estos escarabajos en Ciudad Tumba Roca cuando estaban activos en la tierra. Sin embargo, el hecho que acababa de ver había destrozado por completo su suerte. Estos bichos realmente comían carne. Shishu no dudó en que, si una bestia atada fuera puesta aquí y se encontrara con un ejército de escarabajos, equivaldría a ser arrojada a morir. Su final debe ser el mismo que la carne de hace un momento. Da miedo pensarlo. Era claro que un pequeño trozo de carne no satisfacía a un número tan grande de ejércitos de escarabajos. Más bien, esto hizo que estos escarabajos actuaran más urgentes y feroces. Como esperando una orden de ataque, había más y más escarabajos dando vueltas alrededor de los dos behemoths como fantasmas hambrientos que olían el olor a comida, mirando con avidez la comida frente a ellos. Si pudieran hablar en este momento probablemente gritarían: «Se acabó la espera, a la orden del jefe. Vamos juntos, hermanos». La mano de la persona encapuchada que sostenía un cuchillo tembló un poco. Al caminar por el desierto, muchas personas tenían miedo de encontrarse con los peligrosos monstruos del desierto. Pero en su caso, la mayor amenaza eran las pequeñas criaturas del desierto, especialmente si también estaban en grupo con un gran número. Incluso si tuviera un amplio conocimiento, nunca se había encontrado con una manada de insectos como esta. ¿Hablar con ellos usando razonamiento emocional, términos y condiciones? Eso es ridículo. No sirve de nada decir nada. Estos bichos no tenían tanta inteligencia para entenderlos. Lo único que puedes hacer es hablar con el comandante de estos bichos. La persona encapuchada miró a la manada, luego movió su vista a Xiao Xuan, y finalmente al escarabajo azul a los pies de Xiao Xuan. Si su arco y flecha no se hubieran caído antes, ¿cómo cambiaría la situación si pudiera disparar y el escarabajo azul? Casi en el momento en que tuvo ese pensamiento, Xiao Xuan la miró. A los ojos de Xiao Xuan, la persona cubierta con la capa entrecerró los ojos. Luego miró a Shishu. Al ver que Shishu sacudía la cabeza, suprimió temporalmente la idea en su corazón. Este hombre era demasiado entusiasta para detectarlos. Si el truco no funcionaba, el niño podría haber hecho una doble matanza si los hubiera atacado a ambos.
No quería estar moviéndose sola aquí. ¿El movimiento en el otro lado del Coliseo lo provocaste tú? Shishu preguntó con voz tranquila. Ese día, muchas personas vieron aparecer un escarabajo negro en el lugar donde se mantenían las bestias de pelea. Sin embargo, no mucha gente pensó más en ello. Después de todo, a los ojos de la mayoría de la gente, un escarabajo así era demasiado pequeño, siempre inofensivo, por lo que nadie se preocupaba. Xiao Xuan no refutó, pero tampoco lo admitió, solo se burló. Hablas como si fueras inocente. La guerra del desierto la causaste tú, ¿verdad? Enviaste a alguien para matar al rey Baishi, ¿no es así? Shishu también se rió, pero no negó ni admitió la acusación. Olvídalo. Así son las cosas hoy. No esperaba que tuvieras tal habilidad, pero si tienes alguna razón para buscarme, puedes ir a la ciudad de la tumba de roca. Shishu le dijo a Xiao Jian, mientras le lanzaba una tarjeta de metal dorado con el logotipo de la ciudad. Originalmente, tenía la intención de que pasar esto fuera difícil, pero las cosas fueron más allá de sus expectativas. Shishu cambió de idea, ya que siempre le ha gustado elegir en una dirección más favorable. Xiao Xuan atrapó la insignia que le lanzaron. Creo que no tengo nada que buscarte. Volveré a la tribu después de irme y no me involucraré en las guerras de tu desierto. Shishu preguntó, sin estar convencido. ¿Sabías por qué Daoyu elegiría convertirse en esclavo y también despreciaba a las tribus, no las consideraba de mucho valor? Xiao Juan solo respondió. Lo único que sé es que Dao Yu es un traidor a la tribu y tiene que ser asesinado. Pero no respondió más, esperando las siguientes palabras de Shishu. Shishu tampoco le importó, calmando a la serpiente gigante inquieta debido a los insectos. Porque los dueños de esclavos se volverán más fuertes y la tribu eventualmente perecerá. Xiao Xuan puso una expresión de incredulidad. ¡Tonterías! Si fuera cualquier otro miembro de la tribu, probablemente estaría furioso al escuchar eso en este momento, ¿no? No te estoy mintiendo. No creo que no hayas prestado más atención para ver si las tribus se están debilitando. ¿También hay problemas con algunas habilidades? Al escuchar esto, el primer pensamiento de Xiao Xuan fue la tribu Rein. Yang Sui había dicho que una vez, el chamán de su tribu Rein podía pedir lluvia, pero más tarde, esta habilidad ha ido desapareciendo lentamente. Al ver que la expresión de Xiao Xuan cambiaba, la sonrisa de Shishu se profundizó gradualmente y continuó. De hecho, algunas personas ya se han dado cuenta. Solo que no se atreven a decirlo. Xiao Xuan no dijo nada. Shishu decidió lanzar otra bomba. Ustedes, los miembros de la tribu, son realmente muy tontos. Claramente encontraron los hechos, pero no quieren admitirlo. Tercos, conservadores, estúpidos. Sin saber que cuanto más tiempo tarde, peor será para ellos, y más cerca están de perecer. Los únicos inteligentes fueron la tribu Flaming Horns. Sin embargo, solo la mitad eran inteligentes, mientras que la otra mitad seguirá yéndose a la ruina. Las pupilas de Xiao Xuan se contrajeron, todavía mirando a Shishu. Shishu, al hablar de la mitad inteligente, ¿se refería a la mitad de los Flaming Horns? Si es así, no creía que quienes Shishu había dicho que era la mitad inteligente se refirieran a los Flaming Horns de hoy. Por lo tanto, solo queda una posibilidad. La otra mitad de la tribu Flaming Horns que se separó hace miles de años y de la que no tenían noticias. Capítulo 341. Supervivencia de la tribu. Xiao Xuan todavía quería preguntar más, pero Shishu no estaba dispuesto a hablar. Vete. Todavía tenemos algo que hacer, así que nos quedaremos aquí. Nuestra gente se acerca, así que si quieres luchar usando estos bichos, puedes hacerlo. Por supuesto, si quieres saber más, puedes ir a la ciudad de la tumba de roca para encontrarme. Xiao Xuan juzgó rápidamente la situación y decidió retirarse primero. Vamos, le dijo el gran escarabajo a sus pies. El escarabajo azul abrió inmediatamente un camino, y por donde pasaba,
El enjambre se separaba espontáneamente. Al ver esta situación, Shishu tuvo un destello en los ojos, pensando. Cuando Xiao Xuan abandonó la zona y ya no podía ver a Shishu y los demás, dejó que Sapphire se alimentara con su manada de insectos, mientras que él mismo se apresuró al lugar donde había quedado con Lei y Tuo. En cuanto a las palabras de Shishu, Xiao Xuan no se lo creyó todo, pero sabía que debía haber 3 puntos clave. Después de que Xiao Xuan se fue, la persona encapuchada le preguntó a Shishu con preocupación. ¿No tienes miedo de que les cuente nuestros asuntos a los dueños de esclavos de las otras ciudades? No lo hará. Shishu pensó que Xiao Xuan era lo suficientemente inteligente como para decidir no mezclarse con ellos, y ciertamente no revelaría más a los demás. Incluso si se revelara, en este momento, la tendencia ya estaba establecida. ¿Y si decidiera involucrarse? La persona encapuchada todavía no estaba tranquila. Si se involucra, no sería bueno trabajar con un hombre así. Añadió. Mientras hablaban, el palacio se derrumbó por completo. Un lagarto con escamas gruesas salió arrastrándose. No era demasiado grande, pero muy flexible. Se acercó a Shishu, abrió la boca y escupió algo que había tragado. Un hombre muerto cubierto de jugo gástrico de lagarto apareció en la arena. Era el muerto Dao Yu. A diferencia de su aspecto cuando acababa de morir, Dao Yu en este momento parecía haber derramado sangre. Luego se había marchitado mucho porque el cuerpo tenía heridas abiertas que hacían que no se pudiera ver su aspecto original. Afortunadamente, aunque el lagarto se lo tragó, básicamente no lo digirió. La carne y los huesos todavía estaban allí, solo que algunos parecían encogidos. Cuando la persona encapuchada vio a Dao Yu, lo desestimó, pero le preguntó a Shishu. Hermano, aunque está así, ¿podemos seguir usándolo? Por supuesto que sí. Shishu seguía mirando el cuerpo muerto de Dao Yu. Cuando no eres obediente en vida, solo puedes ser usado muerto. De hecho, con Dao Yu rompiendo sus cadenas, no estaba lejos de la muerte. Solo que la presencia de Xiao Xuan lo llevó a una muerte temprana. Esta persona encapuchada ya había estado vigilando a Dao Yu. En realidad estaba dentro del palacio, cerca de otra salida, tratando de mantenerse alejada de la semilla. Luego, siguió a su bestia afuera y enterró su cuerpo en las dunas de arena. Mientras esperaba el final de la pelea de Dao Yu y Xiao Xuan, había querido ir a ayudar, pero se dio cuenta de que Dao Yu estaba rompiendo las cadenas. En lugar de ir a ayudar, salió corriendo, llamó a su bestia y la hizo pisotear el palacio subterráneo. Pensó en matar a Xiao Xuan y luego tomar el cuerpo de Dao Yu, pero como era de esperar, Xiao Xuan era demasiado fuerte, y luego estaban esos bichos. No siento la semilla aquí. La persona encapuchada frunció el ceño. Debe haberla cogido el chico hace un rato. Dijo Shishu. De ninguna manera. No sentí la semilla en él hace un momento. El hombre con la capa no podía creerlo. Sin embargo, vio la expresión de Shishu y supo que era muy probable. ¿Por qué no envías a alguien a matar a ese niño? Preguntó la persona encapuchada. Si no hay una certeza absoluta, en este momento, es mejor no correr demasiados riesgos. Esos tribales no se preocuparían por nada cuando luchen por sus vidas. Solo unos pocos pueden ser atraídos por sus intereses. Una vez que vio que algunas aves ya habían volado en el aire, Shishu dijo: Volveré primero. Creo que la ciudad de Campo de Nieve ya ha ido a la guerra contra la ciudad de Colina de Fuego. Entonces, ¿tengo que quedarme y observar en Baishi? Preguntó la figura encapuchada. No. Ve y dile a su LUN que vaya a la ciudad de Baishi. El hombre que vino con el pájaro envolvió el cuerpo de Dao Yu en un paño, lo puso en una caja de madera larga y luego siguió a Shishu y se fue. En cuanto a Xiao Xuan, llevándose la semilla, prefería terminar el problema en el desierto primero. Por el momento, no tenían intención de buscarla. ¿Cuánto puede pensar un tribal que nunca había estado en contacto con esta cosa nueva? Incluso los tribales que a menudo venían al desierto a robar y llevarse a casa solo algo de mineral, no sabían que era esta semilla la que hacía estos minerales, porque los tribales simplemente no sabían que existía esa semilla.
Además, si la semilla no se usaba correctamente, era posible el genocidio. Los tribales eran tan estúpidos. ¿Cómo podrían pensar en la forma correcta de usar esa semilla? Pensando en este punto, la persona encapuchada no se preocuparía y se dirigió hacia la dirección de la ciudad de Luoye. Shishu también puso su enfoque principal en la guerra del desierto. Esta vez, si el plan de la ciudad de Dumba de Roca para 3 generaciones podía tener éxito. Si la ciudad podía unificar el desierto, dependía de esta gran tormenta. Sin embargo, lo que no sabían era que Xiao Xuan no era su tribal promedio. En cuanto al uso de la semilla, Xiao Xuan incluso ha adivinado la mayor parte. El resto solo tomaría tiempo para probar su especulación. Con la semilla, Xiao Xuan se dirigió al lugar donde estaban Lei y Tuo. Los 2 hombres estaban ansiosos cuando Xiao Xuan los vio. Xuan, por fin estás aquí. Al ver que Xiao Xuan estaba a salvo, Lei y Tuo pudieron dejar de lado el miedo en sus corazones. Estos días, siempre hay esclavos entrando al desierto. Xuan, ¿va a haber una pelea en el desierto? Preguntó Tuo. Bueno, ya ha comenzado. ¿Qué tipo de equipo viste con los esclavos entrando al desierto durante este tiempo? Xiao Xuan despidió a los 2 que explicaran. Escuchando las palabras de los 2 hombres, Xiao Xuan descubrió que una pequeña parte de los esclavos era de otras ciudades, pero la mayoría de ellos podrían ser gente de Shishu. Recordando los edificios y el creciente número de esclavos que había visto la primera vez que había ido a buscar a la gente de los cuernos yameánates, pensó que podría ser para levantar soldados. Xiao Xuan solo conocía ese lugar, pero no sabía si había otros lugares similares, quizás más. No tenía más que preguntar, por lo tanto, Xiao Xuan sacó un trozo de tela, sosteniendo un carbón como bolígrafo sobre ella. Lei y Tuo habían experimentado esto mucho. Cuando vieron que Xiao Xuan había comenzado a escribir, inmediatamente custodiaron el área. Después de que Xiao Xuan hubo escrito bien, enrolló la tela cuidadosamente. Luego se la entregó junto con la bolsa de piel con la semilla a Lei y Tuo. Te irás ahora mismo. Dejarás el desierto. Esta bolsa de piel de animal contiene algo muy importante. No la abras en privado, y debe llevarse a la tribu, al chamán. Deja que el chamán mire el contenido de la bolsa. Pero recuerda que él debe leer primero sobre el contenido de la bolsa. No la abras hasta que la haya leído. Además, este asunto no debe ser conocido por otros, incluida la gente de nuestra tribu. En cuanto a cómo el chamán decidió qué hacer con ella después de mirar el contenido de la bolsa, no me importa. Si no puedes llevar esta cosa de regreso, escóndela primero o tíralo. No puedes dejar que nadie sepa que la llevas. Al ver la cara seria de Xiao Xuan, Lei y Tuo recordaron seriamente los recordatorios de Xiao Xuan. Xuan, ten la seguridad de que aunque muramos, no se lo diremos a nadie. Pero mientras hablaba, los 2 hombres siempre sintieron que algo andaba mal. Oye, Xuan, ¿no te vas con nosotros? Los corazones que los 2 hombres acababan de calmar ahora latían. Xiao Xuan negó con la cabeza. Ustedes van primero. Todavía tengo cosas que hacer. ¿Qué más está pasando? ¿Es importante? Cuando escucharon a Xiao Xuan decir que se quedaría en el desierto, las 2 personas estaban ansiosas. Es importante. ¿Qué tan importante es? Se trata de la supervivencia de la tribu. Los 2 hombres no pudieron responder. Después de decirle a Lei y Tuo, Xiao Xuan también tuvo que persuadir a Chacha. Este tenía un temperamento. Después de convencer a estas personas y a las aves, Xiao Xuan miró al cielo. Sacó una cuerda de tela, luego levantó las manos para señalar una dirección. Deberían ir por ese camino. Puede ser más seguro. Xuan, después de que devolvamos esta cosa, si no has regresado a la tribu, iremos a verte. Dijo Tuo. Lo que sea que Xiao Xuan quisiera decir, los 2 hombres ya habían saltado a la espalda del águila y habían volado hacia el cielo. Observando al águila en el cielo partir en la dirección que señaló, Xiao Xuan descansó sobre la piedra un rato, luego volvió a adentrarse en el desierto. Capítulo 342. Clave. Tenía que admitir que las palabras de Shishu realmente hicieron pensar mucho a Xiao Xuan. Por lo tanto, esta vez, Xiao Xuan también tenía la intención de aprovechar el caos del desierto para encontrar alguna información útil. Después de todo, se trataba de la supervivencia de la tribu. Shishu dijo que las tribus iban a perecer.
Podría ser cierto, podríamos serlo. Si lo que dijo fuera cierto, ciertamente no habría un cambio tan notable en tan poco tiempo. Si no puede ver ninguna evidencia, no puede estar seguro. También estaría mal decir que Shishu no tenía razón. De hecho, había leyendas que sí tenían tales signos. Sin embargo, los rumores eran rumores después de todo. Xiao Xuan no podía saber inmediatamente qué era verdad. Debería preguntarle a gente de otras tribus, pero Xiao Xuan estaba seguro de que no iban a decir la verdad. Una vez más, entró en las profundidades del desierto. Cuando Xiao Xuan se enteró de que Shishu había provocado la guerra, su intención era ir primero a la ciudad de Luoye para observar. Además, con la cooperación de Su Gu, si pudiera obtener la información por adelantado, tal vez le permitiría tener más preparación y sufrir menos pérdidas. Sin embargo, cuando Xiao Xuan estaba cerca de la ciudad de Luoye, descubrió que la ciudad había enviado tropas a la ciudad de Baishi en guerra. Los esclavos estaban en filas ordenadas con sus equipos puestos, lo que no se parecía en absoluto a una decisión apresurada, sino más bien a un ejército preparado desde hace mucho tiempo. ¿Tan rápido reaccionaron? ¿Sabían que Dao Yu estaba muerto? ¿Saben que esta vez la ciudad Baishi estaba en su momento más desordenado y débil? De esto no hizo que Xiao Xuan pensara mucho tiempo, recordando la actitud de Su Lun antes, y luego viendo la reacción demasiado rápida de la ciudad Luoye. Xiao Xuan entrecerró los ojos hacia el edificio más alto de la ciudad. ¿Era Su Lun quien Shishu tenía de este lado? ¿O era que esas dos personas estaban trabajando juntas? Si ese es el caso, Xiao Xuan no tenía que preocuparse mucho por eso. No es de extrañar que Su Lun mantuviera la compostura y no se preocupara en absoluto cuando escuchó que el desierto se iba a volver caótico. En ese caso, Xiao Xuan tampoco se presentaría aquí. Después de un momento de observación alrededor de la ciudad Luoye, se fue. Después de buscar un lugar sin gente, Xiao Xuan llamó a Sapphire. Sapphire, además de buscar comida con su rebaño de insectos, ha estado siguiendo a Xiao Xuan. Xiao Xuan también tiene una cierta conexión con el escarabajo que también podía sentir los pensamientos de Xiao Xuan. En poco tiempo, Xiao Xuan vio al escarabajo azul perforando desde debajo de la arena. Ahora, el escarabajo azul estaba de pie en el suelo. La altura de su espalda llegaba a la rodilla de Xiao Xuan. La cantidad de comida que había comido ya era grande, sin mencionar que comía con el grupo de insectos. Por lo tanto, Xiao Xuan no se sorprendió, ya que ya había adivinado que también estaban matando y buscando comida bajo la arena. Pocos de los otros bichos y pequeñas bestias del desierto que se escondían bajo la arena tuvieron la suerte de escapar. Pero el resto solo pudo ser barrido por la manada. Miró alrededor. Combinado con el conocimiento de Xiao Xuan de los lugares donde estaban ubicadas las ciudades, sabía que estaban a una cierta distancia de las otras ciudades y pocas personas aparecen en este lugar. ¿Pequeño? Xiao Xuan se agachó para mirar al escarabajo frente a él. Antes de ser esclavizado, el escarabajo ya era grande, pero ahora ha crecido más allá de sus expectativas. El escarabajo azul no entendía muy bien lo que Xiao Xuan realmente quería hacer, hasta que Xiao Xuan extendió la mano y salió la llama azul. Solo entonces lo entendió. Pedalearon sus patas traseras con emoción. Durante mucho tiempo, nunca había empujado una bola de estiércol, pero cuando se emocionó, no pudo evitar patear. Esto estaba profundamente arraigado en sus huesos por hábito. Xiao Xuan decidió quitar el segundo candado de Sapphire. Antes no sentía que fuera el momento y el bicho necesitaba suficiente espacio para adaptarse y crecer. Al mismo tiempo había demasiadas variables, pero ahora Xiao Xuan descubrió que el bicho se adaptaba más rápido que cualquier otra bestia y durante mucho tiempo había cambiado para comer carne junto con tantos escarabajos en lugar de empujar una bola de estiércol colectivamente. Entonces Xiao Xuan decidió darle otra apertura. Si este tipo se desarrollaba bien, también podría ayudar a Xiao Xuan. No hace mucho, Sapphire había llevado una manada de insectos. Si hubiera otro periodo de tiempo, ¿se desarrollaría en una ola de insectos más grande? Pensar en eso todavía emocionaba un poco a Xiao Xuan. Simplemente no está seguro de si va a ir como pensaba. Justo cuando Xiao Xuan estaba levantando el segundo candado para Sapphire en la ciudad Tumba de Roca, dentro de una casa de piedra de 2 pisos,
Shishu había regresado con el cuerpo de Dao Yu a la ciudad. Luego se lo entregó a un anciano. Shaoshuan una vez le preguntó a Su Gu si había chamanes dentro de los dueños de esclavos, y la respuesta de Su Gu fue sí. Sin embargo, era extremadamente raro. Después de todo, al convertirse en chamán, uno no podía ser dueño de esclavos. Además, los chamanes de los dueños de esclavos eran diferentes de los chamanes de las tribus en que eran en su mayoría descendientes directos de sangre y nunca habían esclavizado esclavos. Por lo tanto, no había chamanes en muchas ciudades, como la ciudad Luoye. En este momento, el anciano de pelo blanco, con el cuerpo pintado por extraños patrones, frente a Shishu, era un chamán. Sus mayores también fueron chamanes antes que él, pertenecientes a la ciudad Tumba de Roca con un estatus especial para su familia, que no era inferior al de los dueños de esclavos inferiores. El anciano estaba ocupado lidiando con el cuerpo de Bao Yu. Mientras estaba ocupado trabajando, también se sorprendió. Claro, para que los esclavos rompan sus cadenas, sus huesos se vuelven más duros. Muy bien, muy bien. Si hay más esclavos de este tipo, sería mejor. Sentado en silencio en la línea de Banba y mirando, Shishu dijo de repente: Gran chamán, ¿qué puedes decir sobre esclavizar algunos insectos? El anciano ocupado estaba sacando las vísceras del cuerpo de Dao Yu, pensando dónde encontrar esclavos más poderosos. De repente escuchó a Shishu decir esas palabras, lo que lo sorprendió tanto que sus manos temblaron un poco. Estás jugando. Después de que el anciano terminó, sintió que su tono era demasiado, hablando frente a esta persona. Shishu no era su junior o subordinado directo, por lo que redujo el tono mientras aconsejaba. Joven maestro, ¿cómo puedes esclavizar a esas cosas débiles como los insectos? Una bestia ordinaria ya era baja, esos pequeños insectos son los más bajos de todos. El anciano parecía agitado, escupiendo muchas cosas. Quería que Shishu eligiera esclavos poderosos, como esos monstruos del desierto, como lagartos gigantes de arenas movedizas y otros de su tipo. Incluso podría tentar a algunos miembros de la tribu al desierto como esclavos. Luego decir algunas cosas que tienen control sobre estas personas. ¿De qué sirve un insecto entonces? Esa es la manera de bajar. Solo aquellos que no podían jugarían con insectos. Eso no es el caso de Shishu en absoluto. Si el anciano estuviera frente a su junior o subordinado directo, probablemente hablaría más directamente. Pero este Shishu era un joven maestro. El anciano estaba en contra, lo que lo emocionó y agitó, pero aún tenía que sopesar más sus palabras. Afortunadamente, Shishu todavía valoraba al anciano. Cuando el anciano decía algo, todavía podía escucharlo. Sin importar lo que pensara su corazón, al menos frente a esta persona, escucharía humildemente. ¿No es bueno esclavizar insectos? Shishu preguntó. Sí, no es bueno. El anciano afirmó. ¿Los insectos son los más bajos de los bajos? Shishu preguntó de nuevo. Sí, no hay duda sobre su estado. El anciano era tan sincero. ¿Es realmente imposible esclavizar a uno? Por favor, te pido, joven maestro, que pienses de nuevo en otros posibles esclavos. El anciano arrojó las cosas que tenía en sus manos en el contenedor que estaba a su lado. Luego no se preocupó por limpiarse la mano, concentrándose en persuadir a Shishu seriamente. Esperaba que este joven maestro pudiera descartar esta mala idea. Shishu miró al anciano inclinándose frente a él. Esta persona era buena y tenía suficiente habilidad. De lo contrario, su abuelo, su padre y él mismo no lo habrían valorado extremadamente. Sin embargo, era un poco demasiado terco. Cuando estaba decidido sobre algo, sin importar nada más, no cambiaría de opinión. Simplemente no esperaba que cuando mencionara los insectos, la reacción del anciano fuera a ser tan intensa. Por lo tanto, Shishu no dijo más y simplemente suspiró. Ya veo. No dijo nada sobre los insectos de Shaoshuan. Era inútil y solo dejaría que el viejo chamán dijera más, desperdiciando mucho aliento. Cuando el viejo chamán escuchó las palabras de Shishu, su corazón que estaba deprimido ahora se relajó.
Siempre ha despreciado esas cosas pequeñas que podrían ser aplastadas hasta la muerte con un dedo, especialmente aquellos que no tenían sabiduría. Satisfecho de haber aconsejado al joven maestro con éxito, el anciano se volvió directamente para continuar su trabajo. Aplicó un medicamento al cuerpo que casi ha sido tratado por completo. Luego lo colocó en una habitación. Después de esperar a que la medicina se secara, la envolvió en un paño y luego la colocó en un ataúd de madera. Desde el principio, comenzando con la época del abuelo de Chishu, había recogido los cuerpos de los esclavos de alto nivel fallecidos y los había envuelto en telas. Este era un tipo de ritual secreto obtenido mediante el estudio de varias generaciones de chamanes. Hoy en día, ya había miles de cadáveres de esclavos en la zona subterránea del palacio, que se utilizarían cuando estallara la guerra, si hubiera una necesidad urgente de refuerzos. Esta también era una clave en manos de Shishu, que no era conocida por los extraños. Por cierto, joven maestro, ¿el miembro de la tribu del que hablas que tiene potencial, realmente vendrá? El anciano preguntó. Estoy seguro de que vendrá. Shishu estaba muy seguro de esto. Si no viniera a buscarme, ¿a quién puede buscar? Satisfecho de haber cavado un pozo, y la otra persona solo saltaría. Shishu no esperaba que Xiao Huan no tuviera intención de ir directamente a la ciudad Tumba de Roca, sino a otra ciudad.